La mitosis y la meiosis. Fases del ciclo celular. En la interfaz encontramos varias subfases. En la fase GSU1, la célula aumenta de tamaño, se forman orgánulos citoplasmáticos, se sintetizan proteínas y sustancias que estimulan o inhiben el resto del ciclo. En la fase S, se produce la duplicación del ADN. En la fase GSU2, la síntesis de proteínas necesarias para la división celular. Y en la fase M, se produce la división del núcleo y la cariocinesis. La división celular puede ser de dos tipos, mitosis o meiosis. En la mitosis, a partir de una célula madre se obtienen dos células hijas con igual dotación cromosómica que la célula madre, mientras que en la meiosis, a partir de una célula madre se obtienen 4 células hijas con variaciones genéticas. La mitosis es la división celular a partir de una célula madre donde se obtienen dos células hijas con igual dotación cromosómica que la célula madre, 2n igual a 2n. La mitosis consta de varias fases, la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Tras estas fases se produce la citocinesis, que es la división del citoplasma. En células animales, por estrangulación mediante el anillo contráctil, mientras que en células vegetales se produce por división por tabicación. La mitosis. En la profase, la membrana nuclear empieza a fragmentarse y los nucleolos van desapareciendo. Se empieza a formar el huso mitótico. En la metafase, el huso mitótico ya está formado. Los cromosomas se alinean en la placa ecuatorial, orientados perpendicularmente a los microtúbulos del huso, denominándose esto placa ecuatorial. En la anafase se separan los cromosomas y cada cromátida es arrastrada a un polo. En la telofase los cromosomas están en los polos y se empieza a formar la envoltura nuclear y los nucleolos. La meiosis. La meiosis es la división celular a partir de una célula madre donde se obtienen 4 células hijas con variaciones genéticas. 2n igual a n. Las fases de la meiosis. En primer lugar tenemos la división 1, que consta de una profase que a su vez consta de varias fases, el leptoteno, donde se condensan los cromosomas, el cigoteno, donde comienza el apareamiento entre cromosomas homólogos. Cada par de cromosomas recibe el nombre de bivalente. El paquiteno, donde se produce el sobrecruzamiento entre las cromátidas no hermanas. Se intercambian fragmentos entre homólogos apareados, produciendo recombinación génica. El diploteno, donde los homólogos se van separando quedando unidos por unos quiasmas, zona de sobrecruzamiento. La diacinesis, donde cada bivalente está formado por 4 cromátidas. Las cromátidas no hermanas se han sobrecruzado, estas unidas por quiasmas. Después desaparece la membrana nuclear y se forma el huso. Tras la profase se produce la metafase, donde los homólogos se sitúan en la placa ecuatorial. En la anafase 1 se rompen los quiasmas y los homólogos de cada par se separan y se desplazan a los polos opuestos. En la telofase 1 los cromosomas se sitúan en polos. Se forma la membrana nuclear y desaparece el huso. Se produce la citocinesis. La división 2 también posee varias fases. La profase 2, donde desaparecen las membranas nucleares y se forman los husos. La metafase 2, donde los cromosomas se alinean en una placa ecuatorial. La anafase 2, donde las cromátidas se separan y cada uno se desplaza a un polo de la célula. Y la telofase 2, cuando las cromátidas llegan a los polos, se forman las envolturas nucleares, desaparecen los husos y se produce la citocinesis. El significado biológico de la mitosis y la meiosis. En la mitosis a nivel genético se produce un reparto idéntico del material. Las células son genéticamente idénticas y a nivel de organismo, en organismos unicelulares con reproducción sexual y en pluricelulares para el desarrollo y crecimiento y repartición de los tejidos es cuando se produce.
Sin embargo, la meiosis produce sobrecruzamiento como fuente de variabilidad genética. A nivel celular, se reduce a la mitad el número de cromosomas y a nivel de organismo se produce en la formación de gametos.